Hola amigos de Sumergidos en su Palabra, somos Edu y Mariate. Gracias por acompañarnos nuevamente. Quédate hasta el final, tenemos algo especial hoy para seguir creciendo juntos en la Palabra de Dios. ¿Cristiano bíblico o cultural? En su libro publicado en 1976, ¿Cómo deberíamos vivir entonces?, el Dr. Francis Schaeffer observó que los cambios en el arte, la música, el teatro, la teología y los medios de comunicación masiva han afectado negativamente nuestros valores. El Dr. Schaeffer enfatizó que la mayoría de las personas han adoptado dos valores empobrecidos: la tranquilidad personal y la abundancia. Su perspicaz análisis fue inmediatamente aceptado por consenso, porque tenía y tiene el halo de la verdad. He aquí las definiciones de estos dos valores empobrecidos. La tranquilidad personal significa que a uno lo dejen solo, no ser perturbado por los problemas de otras personas, sean estas de otra parte del mundo o de la propia ciudad. Vivir la propia vida con un mínimo de posibilidades de ser incomodado. Tranquilidad personal significa desear que mis propios patrones de vida no sufran interferencia a lo largo de mi existencia. No importa cuáles sean los efectos en la vida de mis hijos o mis nietos. La abundancia quiere decir la abrumadora y siempre creciente prosperidad. Una vida hecha de cosas y más cosas. Un éxito juzgado por un nivel siempre ascendente de abundancia material. Nuestros espíritus reconocen la verdad de las observaciones del Dr. Schaeffer. Nos dan un marco que permite explicar gran parte de lo que ocurre en el mundo que nos rodea. ¿Cómo es que una pareja cristiana puede quedar tan enredada por estos valores empobrecidos? Y lo más llamativo, ¿cómo es que también nos sucede a nosotros? Un tercer valor empobrecido. He aquí la pregunta. Si la religión es una parte tan importante de nuestras vidas, ¿por qué no ha hecho un impacto mayor en nuestra sociedad? La triste realidad es que las declaraciones de compromiso religioso han aumentado, pero el efecto de esa situación sigue siendo bajísimo. En el momento mismo en que los cristianos están saliendo de sus escondites, quiere decir que no les da vergüenza admitir que son cristianos. Nuestra cultura se ha hundido en una verdadera cloaca moral. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? El lamentable resultado de esta popularidad religiosa es que desde mediados de la década del 70 se ha desarrollado un tercer valor empobrecido: el cristianismo cultural. Podemos definirlo de esta manera. Cristianismo cultural es la búsqueda del Dios que queremos en lugar del Dios que es. Es la tendencia a ser superficiales en nuestra comprensión de Dios, queriendo que sea un abuelito gentil que nos malcríe y nos deje hacer lo que deseamos. Es sentir la necesidad de Dios, pero según nuestras propias condiciones. Es querer el Dios que tenemos subrayado en nuestra Biblia sin el resto de lo que Él es. Es un Dios relativo en lugar de un Dios absoluto. El cristianismo cultural es un cristianismo hecho impotente. Es un cristianismo que tiene poco o ningún impacto sobre los valores y creencias de nuestra sociedad. Cuando el punto secular de la vida se mezcla con el cristianismo, ninguno de los dos sobrevive. El cristianismo cultural pretende que Dios nos asegure tranquilidad y prosperidad como demostración de su amor. Dios es amor, pero no santo. Realmente, Dios nos ama tanto que Él va a limpiar el cristianismo cultural de nuestras vidas, de la misma forma que el platero purifica la plata carbonizando la escoria. Al igual que los juguetes convertibles con los que juegan los niños de hoy, a menudo queremos que Dios también sea transformable, que se adapte a nuestros caprichos y no nosotros a Él. Observe por un momento su propio estilo de vida. ¿Hasta qué punto cree que estos tres valores, la tranquilidad personal, la abundancia y el cristianismo cultural, describen su propia realidad? ¿Cuál ha sido el resultado de esta religión adaptable y nominal? Dos clases de cristianismos.
La facilidad con que hoy en día la gente se identifica con la religión ha producido dos clases de cristianos: los cristianos bíblicos y los cristianos culturales. Cuando nos autoexaminamos, quizás la primera observación que hacemos es que entre aquellos que se identifican como cristianos hay una diversidad muy marcada de estilos de vida. Como dijo C.S. Lewis, un cristiano es un cristiano, pero puede ser un buen cristiano o un mal cristiano. ¿Qué significa hoy ser un cristiano cultural? Lecciones de la escuela elemental. ¿Recuerda su maestra de primaria cuando hacía la demostración del principio de difusión? Empezaba mostrando un vaso de agua limpia. Luego, con un gotero, tomaba tintura roja de una botella y dejaba caer una gota en el vaso. En poco tiempo, el agua quedaba coloreada con un matiz rosado a medida que el colorante iba diluyendo en el contenido. 40 años atrás, ser un cristiano cultural era como un vaso de agua limpia con una gotita de tintura roja diluida. En otras palabras, la cultura secular no era demasiado diferente a la cristiana. Era la época anterior a la legalización del aborto, al erotismo en el cine y en la televisión y la cultura de la droga. Es decir, que un hombre podía ser un cristiano cultural y, de todos modos, seguir bastante cerca de los valores y la perspectiva cristiana de la vida. Ser un cristiano cultural en nuestra época es como haber volcado todo el frasco de tinta roja en el vaso con agua. La cultura secular de nuestro tiempo está tan contaminada que ser un cristiano cultural hoy significa que su perspectiva y estilo de vida no están meramente matizados de rosa, sino contaminados totalmente por valores fallidos y empobrecidos que son los siguientes: tranquilidad personal, abundancia y cristianismo cultural. Ranas en agua caliente. Malcolm Muggeridge relató cómo se cocina una rana. Si uno toma una rana y la echa a una olla de agua hirviendo, el animalito sentirá el calor y saldrá de un salto. Pero si se empieza con una olla de agua fría, se coloca la rana dentro y se va elevando lentamente la temperatura, el batracio no sentirá el cambio en la temperatura y no saldrá de la olla, sino que terminará cocinando. Tan inadvertido como esa rana en agua fría, nuestros valores se han ido cocinando lentamente a lo largo de las últimas décadas. Si alguien hubiera sido sometido a congelamiento 80 años y regresara hoy a la vida, pegaría tal salto para escapar de esta olla de agua caliente en que hemos transformado el mundo que quedaríamos tambaleando. ¿A qué se debe que no gritamos con todas nuestras fuerzas en contra del aborto, de las drogas, del déficit estatal, de la corrupción? No reaccionamos porque a lo largo de un periodo de varios años, muchos de nuestros valores se han ido deteriorando gradualmente, de la misma manera como cambió la temperatura del agua que la rana no advertía. En consecuencia, hemos terminado cocinados y muchos nos hemos vuelto meros cristianos culturales. Muchos hemos aceptado la cultura moderna tal como se presenta. Con demasiada frecuencia, nuestros valores y creencias reflejan la mediocridad de una sociedad superficial y desesperanzada. En lugar de encontrar en nosotros una esperanza para este mundo afligido, al vernos, reflexionan: la verdad es que no veo qué diferencia puede haber hecho Cristo en tu vida. Si eso es lo que significa ser cristiano, me quedo donde estoy. La pregunta que todos deberíamos hacernos es: ¿hay alguna diferencia entre la forma en que vivo y la manera en que vive este mundo derrumbado y lastimado? ¿Mi vida ofrece esperanza o desilusión? Jesucristo le dijo a un grupo de cristianos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 17. ¿Está tratando Jesús de decirle lo mismo a usted? Si la respuesta es sí, significa que ha estado llevando la vida de un cristiano cultural. Demasiado ocupado.
Muchos estamos ocupados haciendo cosas, pero no mantenemos sintonizada nuestra relación con Dios. Podemos llegar a estar tan ocupados por las cosas de Dios que vivimos derrotados en algunos aspectos importantes de nuestra vida personal. Cristo le dijo a otro grupo de cristianos: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 4. ¿Es esto lo que Jesús tiene que decirle? ¿Está tan ocupado con su propia agenda que ha perdido la pasión por Dios? Si la respuesta es sí, significa que ha estado viviendo como un cristiano cultural. Quizás nunca antes se haya detenido a reflexionar en qué clase de cristiano es usted, o tal vez sabía que no estaba viviendo como debía, pero no cómo cambiar. Cualquiera sea el caso, es imprescindible que comparemos la vida de un cristiano cultural con la del cristiano bíblico, para encontrar pautas respecto a cómo vivir. El cristiano cultural quiere que Dios se adapte a él para que sus necesidades sean satisfechas. El cristiano bíblico comprende que Dios es inmutable, que no cambia. El cristiano bíblico se humilla a sí mismo y dispone su mente para entender a Dios tal como es. A menudo los cristianos culturales piensan que la verdad es algo relativo, que cambia a lo largo del tiempo de la misma forma que las circunstancias. El cristiano bíblico acepta la declaración de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. No ve nada malo en el hecho de que las viejas enseñanzas tengan utilidad en los tiempos modernos. El hecho de que las escrituras no tengan la apariencia de la alta tecnología no lo perturba, sino que le provee la fortaleza y el estímulo. El cristiano bíblico está convencido de que la Biblia, aunque a menudo está llena de misterio, revela a un Dios personal cuyas normas y principios son absolutos e inmodificables. El cristiano cultural vive según sus propias ideas y las de otros. Su mente se rige por la validez que otorga una mayoría, de 51%. El cristiano bíblico, en cambio, vive de acuerdo con la palabra de Dios y el consejo del Espíritu Santo. ¿Quién ocupa el primer lugar en su vida? La respuesta puede revelar si usted es un cristiano cultural o bíblico. Muchos hombres cristianos han adoptado los 3 valores mediocres de nuestra época: tranquilidad personal, abundancia y cristianismo cultural. Se ponen a sí mismos en el primer lugar de su escala de prioridades. El cristiano bíblico pone su relación con Jesús a la cabeza de la lista. Procura buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, así como lo menciona Mateo capítulo 6 versículo 33. La obediencia es la marca de fábrica del cristiano bíblico. Esa es la forma en que demostramos nuestro amor a Dios y a la verdad en el seno de una cultura desalentada. El autoexamen. El hombre que ha estado viviendo como cristiano cultural puede cambiar si examina las influencias que recibe y los valores que ha adoptado. Si piensa que ha estado siendo un cristiano cultural, examine las influencias que recibe. Observe la iglesia a la que asiste. ¿Es una iglesia bíblica? ¿Qué de sus amigos? ¿Qué perspectiva de vida representan? ¿Cuáles son las formas de recreación, los medios de información, el arte y la música a la que expone su mente? Observe los valores que han orientado su vida. ¿Son bíblicos o culturales? La sociedad contemporánea adhiere a los 3 valores empobrecidos de la tranquilidad personal, la abundancia y el cristianismo cultural. Una mirada en el espejo. El hombre frente al espejo no cambiará sino hasta que esté dispuesto a mirarse tal cual es y a comprometerse a conocer a Dios tal como Él realmente es. Esta es la objetividad que provee un fundamento firme a un hombre y le da la claridad del pensamiento que necesita para ser un cristiano bíblico. Ese hombre que lo mira en el espejo, ¿es un cristiano cultural o un cristiano bíblico? Tomado del libro El hombre frente al espejo, de Patrick Morley.